y tenemos el agrado de presentarles la entrevista que le hicimos a la doctora Cristina Freuler, jefa de Medicina Interna del Hospital Alemán, profesora de Infectología de la UCA y de la Universidad Austral. Fue una entrevista que le hizo Dani Álvarez y quien les habla durante la semana pasada, y lo que queremos recalcar en estas entrevistas es la importancia de querer informar a toda nuestra audiencia, de evitar la infodemia, que es el exceso de información que no sea precisa y adecuada, y les invito a que escuchemos el final porque es un mensaje esperanzador, porque creo que lo importante en esta enfermedad es no dar lugar al miedo. Por favor, Noé, aguardamos la entrevista. Quiero comentar primero que en la anterior entrevista que hicimos nos dedicamos principalmente a lo que sería el tratamiento de plasma. Ahora tenemos un poco más de ganas de reforzar temas de prevención, hablar también sobre tratamientos, protocolos, y también lo que viene sonando en los últimos días, el tema de la vacuna. Así que, ¿cuál es la importancia de la creación de una vacuna para este virus? En general, la importancia de las vacunas, no solo para este virus, sino para cualquier otro, es que evita que una persona se enferme. Los tratamientos lo que hacen es tratar de que la persona que se enfermó se cure. La vacuna es el paso anterior y uno no tiene por qué enfermarse si existe la vacuna. El problema de las vacunas es que la fabricación o el desarrollo de una vacuna lleva en general más tiempo que el desarrollo de un tratamiento. Por eso es que ahora ya tenemos algunos tratamientos que pareciera ser que sirven, etcétera, etcétera, y vacunas, recién aparece alguna que quizá empezamos a probar en seres humanos. ¿Qué piensan sobre los avances que hemos llegado a conocer en estos últimos días? Actualmente se está aceptando hacer desarrollos un poco más rápido, vamos como quemando etapas de las fases sin suspenderlas ni pasarlas por alto, pero haciéndolas más cortas que lo que se hace habitualmente con las vacunas, justamente porque esta pandemia está desafiando al mundo entero y entonces todo el mundo está muy preocupado por la misma. Estamos viviendo, por ejemplo, una situación que no es tan común y es como poca competencia, por decirlo así, seguro que algo hay, entre los laboratorios. Pareciera como que los científicos se están ayudando mutuamente para, entre todos, tratar de conseguir una vacuna. Hay muchos proyectos, hay cerca de 23 proyectos distintos. El que en este momento está como más desarrollado, en un momento estaba muy desarrollado el de Oxford, que parecía que iba a ser el primero en empezar a aplicarse en seres humanos, y ahora Pfizer tiene uno a través de una tecnología muy nueva, muy distinta, que es a través de un ácido nucleico, que permite una fabricación muy rápida. El desarrollo implica que en la medida que yo tengo que ir haciendo pasos para ver que la vacuna sea segura, que no produzca efectos adversos, mientras que la fabricación es una vez que yo conseguí saber que esa vacuna sirve, tengo que poder hacer millones de dosis para poder cubrir a todo el mundo. Si la vacuna es difícil de fabricar y de producir, entonces por más que tenga una vacuna efectiva, no voy a tener una cantidad que sea significativa. Esta vacuna de Pfizer parece ser muy fácil de producir, con lo cual todos tenemos esperanza de que funcione, pero recién está empezando el desarrollo para ver si funciona. La Argentina tiene la suerte de que fue elegida para entrar dentro de este protocolo a ver si funciona. Todos tenemos la esperanza de que si funciona, dentro de los primeros países elegidos para dar vacuna cuando la produzcan, va a estar la Argentina un poco como intercambio. Esperemos que se dé, ¿no? Eso todavía no lo sabemos. ¿Cuál es el criterio que se sigue para haber elegido Argentina? Yo creo que en la Argentina tenemos una muy buena historia, un historial de investigación muy bueno. Tenemos algún premio Nobel, tenemos el CONICET, que es una institución que con todos sus problemas es excelente en cuanto a los investigadores que tiene.
quizá no les pague muy bien, pero los investigadores son buenos. Entonces, eso por un lado, tienen confianza en cómo vamos a poder ir desarrollando el protocolo, y por otro lado estamos en el pico de la pandemia. Tenemos mucha gente que se está enfermando y por lo tanto habrá mucha gente asustada y que va a querer vacunarse. Hay una especie de mito que para estudiar las nuevas drogas, las nuevas vacunas, se usan los países menos desarrollados, ¿no? Entonces lo hacemos en África, que total, ¿qué importa si los africanitos se mueren? Y esto es totalmente erróneo. No sirve hacer un estudio en un país donde no se puedan hacer estudios de laboratorio confiables, donde no se pueda ver respuesta, en este caso a la vacuna, en forma confiable, pues si no, no sacamos ningún resultado. Entonces, que la Argentina haya sido elegido demuestra que nos tienen confianza en cuanto a nuestra infraestructura. Quería preguntar sobre tu trabajo como infectóloga. ¿Cómo fue desde que inició la pandemia? ¿Cómo fue tu trabajo de investigación y capacitación sobre esta enfermedad? A mí me hizo acordar mucho al HIV, que también empezó justito que yo empecé a hacer infectología. Yo empecé justo antes del HIV, y lo cierto es que uno va aprendiendo al lado de los pacientes. Uno va charlando con ellos, va viendo las cosas que van ocurriendo, y a la vez lee todo el tiempo, porque es tanta la información que hay, que a veces sirve, a veces no sirve, entonces hay que estar discriminando qué es lo que hay que leer y qué es lo que no se lee. Y lo cierto es que muchas veces uno va cambiando opiniones y pareceres en el camino también, porque cosas que en un primer momento parecían excelentes, después se nota que no era para tanto. Por suerte, en general, parece que exageramos más y yo siempre digo que en estas cosas es mejor hacer de más que de menos. Así que este es un poco lo que uno vive con este desarrollo y las expectativas que van creando los posibles tratamientos, porque no es lindo ver un paciente que evoluciona mal y al que uno no puede ofrecerle nada. Esas expectativas a veces van bien, otras veces van mal, pero son todos desafíos, que es lo que a mí me encanta de la infectología, pero que yo les hable bien de la infectología es ridícula porque por algo lo hago. ¿Cuáles son los criterios que se están siguiendo para la internación de personas que tienen COVID? ¿Cómo son los criterios? En este caso hay algunas cosas que quizá no son tan científicas. Y nosotros, desde que comenzó la pandemia, los criterios de internación nos tenemos que regir por lo que dispone el gobierno, en mi caso Ciudad de Buenos Aires, en otros casos provincia de Buenos Aires o la provincia que fuese. En un primer momento se determinó que todo paciente COVID positivo tenía que ser internado. Esto quizá no tiene mucho sentido cuando sabemos que cerca del 80% de los pacientes con COVID, si son sanos, lo cierto es que van a pasarlo como si fuera un simple resfrío. ¿Por qué nos exigían la internación? Bueno, para evitar la transmisión, es decir, por una cuestión de evitar contagios, con lo cual, aunque clínicamente quizá el paciente no requería internación, tenía una cierta lógica el que los internen. En la medida que se empezaron a llenar los hospitales, era peligroso internar a todos porque los podíamos tener al hospital lleno de pacientes leves y no tener lugar para pacientes que estuvieran más graves. Y de ahí que se abrió la posibilidad de internarlos en lo que se llaman instituciones extrahospitalarias, y que son los hoteles. Los hoteles, por suerte para ellos, encontraron una especie de beta, ya que no pueden tener turistas, bueno, tienen pacientes, entonces todos los leves, que era pasar el resfrío, lo podían pasar en casa corríamos riesgo de que salieran, de que se encontraran con gente y contagiaran, entonces, bueno, en los hoteles estaban como restringidos en cuanto a andar por ahí. Algunas obras sociales tenían hoteles, otras no, las que no tenían que internar a los pacientes. En este momento ya la Ciudad de Buenos Aires acepta que los pacientes leves se puedan ir a sus domicilios, siempre y cuando nosotros los médicos garanticemos que ese paciente tenga posibilidades de estar aislado en su domicilio. Si no puede estar aislado, tiene que quedar internado o en una de estas instituciones extra hospitalarias. Siempre con este mismo criterio de evitar la transmisión y a la vez evitar saturar los hospitales con pacientes que en realidad no requieren ningún tipo de seguimiento. Y lo que hace es llamarlos todos los días por teléfono, preguntarles cómo están, si tuvieron fiebre, etcétera, etcétera, y de acuerdo a lo que van contando,
uno le manda a un médico o lo cita al hospital, hasta cumplidos los 7 días, que es el periodo que más o menos agudo de la enfermedad. Bueno, queríamos aprovechar también a hablar un poquito sobre prevención. Y justamente queríamos hablar de la gente que por empleo, ¿no? Por trabajo, por ser personal esencial, ¿cuáles son las principales medidas de prevención que tienen que cumplir estas personas? Prefiero, en vez de estar diciendo las medidas de prevención, decir cuáles son los mecanismos de transmisión, porque entonces después cada uno puede imaginar la medida de prevención más útil para su caso particular. Sabemos que el virus está en el tracto respiratorio y se elimina por las secreciones respiratorias. Se elimina por lo que llamamos gotas, que son unas gotas minúsculas, por supuesto. Ningún virus puede vivir si no está dentro de células, por eso es que está dentro de estas gotas que tienen células y que se eliminan al toser, al estornudar, pero también al hablar, aunque uno no escupa mientras está hablando, pero se eliminan en forma microscópica. Pero estas gotas tienen un peso, y entonces no se quedan flotando en el aire, sino que caen más o menos al 1,20 m, 1,5 m de quien está hablando. Todo depende del ímpetu con el que uno hable. Entonces, si yo estoy a 2 metros de una persona, no me pueden llegar esas gotas. La otra parte de un contagio, de una transmisión, no es solo cómo hace el virus para salir de la persona infectada, sino cómo hace para entrar en una persona. La piel es nuestro mejor órgano de defensa, nos recubre todo el cuerpo y es impermeable. Por ahí el virus no entra. Sí entra por la piel finita que nos dio la naturaleza, porque le parecía que no importaba hacerla gruesa, en todo lo que son nuestros orificios naturales. Los ojos, la nariz, la boca. Es una piel tan finita que necesita estar mojada para no lastimarse, ¿sí? Y las llamamos mucosas en medicina. Por las mucosas el virus pasa. Entonces, como decíamos antes, si yo estoy a 2 metros de una persona que está hablando, esas gotitas no me pueden entrar ni por la boca, ni por la nariz, ni por los ojos. No me puedo contagiar, ¿sí? Ahora, si esa persona está sentada hablando conmigo a 3 metros, si quieren, pero sentada frente a un escritorio, esas gotitas caen sobre el escritorio. Entonces yo después paso, la señora se fue o el señor, yo siempre pienso en pacientes, obviamente, yo toco el escritorio y contamino mis manos. Por lo que yo les dije antes, yo no me contagié. Mi piel es impermeable. Ahora, si yo en vez de higienizarme las manos me toco la cara primero, y ya ahí estoy en riesgo. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Por un lado, el distanciamiento, sin lugar a duda. Por otro lado, el barbijo. ¿El barbijo qué es lo que impide? Que esas gotitas salgan. Así que el barbijo me cuida a mí un poquito, pero cuida sobre todo al otro. El barbijo es más una cuestión de cuidar al otro, de que yo no escupa, no ensucie sus superficies, etc. Porque con el barbijo solo yo igual tengo los ojos expuestos. Y después, las manos, ¿no es cierto? Higienizar mis manos todo el tiempo y no tocarme la cara. A veces el problema del barbijo es que la gente se toca la cara todo el tiempo para acomodárselo y se toca los ojos. Entonces, bueno, tratar de ser conscientes de estoy en el transporte público, y sí, y ahí tengo las manos contaminadas. Si soy capaz de no tocarme la cara hasta que llego a casa, cuando llego a casa me lavo las manos y listo. Si no soy capaz, y bueno, trataré de tener alcohol en la cartera, ¿no? Entonces, esas son las medidas a tener en cuenta, básicamente. Se está hablando un poco de si no puede quedar en el aire, ¿sí? No hay ninguna evidencia todavía clara científica, y cuando uno lee los artículos, lo que dice es que puede estar en el aire en lugares cerrados con mucha gente. Así que yo todavía no le tendría tanto miedo a esto. Sí hay enfermedades que se transmiten por lo que llamamos aerosoles, que es minúsculo, como ser la tuberculosis, y que pueden quedar flotando un rato en el aire.
pero no pareciera en absoluto ser el caso del coronavirus. Por lo menos no es el caso de los otros coronavirus. Suponemos que de este tampoco.